Bilance. Vamos con Bilance. Vámonos con Bilance. Bilance y qué más. Vamos a ver hipervisores. Vamos a invertir. Déjenme hacer un cambio aquí. Vamos a poner redes inalámbricas para acá. Hoy estamos a 5. Vamos a dar los hipervisores hoy. Y el 12 damos redes inalámbricas. Solamente nos quedan ya 3 semanas con esto. Con el examen sí, ¿no? ¿Eh? Con el examen sí, ¿no? Sí. Solo nos quedan esta semana al 5 y el 12. Sí. Sí, el 26 examen. Ok. Sí. Estamos a tiempo. Nunca da otra presentación para darla hoy. Y aquí estamos. Me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Bien, vamos a ver Bilance. Lo que tiene el laboratorio conmigo, que creo que son todos, saben que hay una parte del mapa que dice Bilance, son 2 Bilance que hay ahí, pero ¿qué es una VLAN? Como su nombre lo dice, es una LAN virtual, es un segmento pero virtual. ¿Virtual en qué sentido? En que no es un segmento que lo está creando un router. Ustedes saben que cuando yo tengo un router, cada interfaz es un segmento de red. O sea, si tiene 3 interfaces conectadas, pues tú vas a tener 3 segmentos diferentes, cada uno con un direccionamiento diferente. Ahora bien, la VLAN lleva el concepto de segmento, pero lo hace a nivel de capa 2. El router lo hace a nivel de capa 3. O sea, como es un direccionamiento por IP, el segmento. Sin embargo, la VLAN las creamos en un switch. Es en el switch donde se crean las VLANs y cada VLAN va a tener también, como se comporta como un segmento diferente, va a tener un direccionamiento diferente. O sea, cada VLAN va a tener su propia direccionamiento IP. ¿Cómo lo hace el switch? El switch usa la trama, vamos a verla más adelante, usa un campo de la trama Ethernet para etiquetar los paquetes por ahí. Entonces, con eso él sabe a qué VLAN pertenece cada paquete. Por cierto, ¿ustedes están grabando la clase? Nope. No. Si la quieren grabar, ahora es cuando. ¿La van a grabar? Denme un segundito.
I'm back. Entonces están grabando. Bueno, seguimos. Entonces, las VLAN, como le decía, se crean en los switches. Y los switches van a marcar los paquetes dependiendo del puerto por donde vengan, porque las VLAN se asignan a puertos. Dependiendo del puerto, pues taguea, etiqueta ese paquete. Cada VLAN va a crear un dominio de broadcast, porque recuerden, se está comportando como si fuera un segmento de un router. Funciona a nivel de capa 2, como dije, se gestionan en el switch o en el router, porque en el router tú puedes crear lo que se llama una interface VLAN. Hay switches, por si no lo sabían, que son capa 3. Significa que son switches con capacidad de enrutamiento. Es como si fuera un router, pero es un switch. En todos los switches que son manejables, no un switch cookie cualquiera, un CNET de esos chiquitos, de 8 puertos, o no. Los switches que son manejables, los switches donde usted se conecta y puede configurar cosas. Los puertos todos van a pertenecer a lo que se llama la VLAN nativa. O sea, que es la VLAN 1. Todos los puertos van a estar en la VLAN 1. Por eso, cuando usted compra un switch y conecta cualquier cosa, inmediatamente funciona sin hacer nada, porque todos están en la misma VLAN. Ahora, cuando usted tenga la VLAN diferentes, los puertos no se van a comunicar entre ellos, porque recuerden, van a tener direccionamiento diferente. Para poderse comunicar, van a necesitar o que el switch donde están conectados sea capa 3, para que haga el inter-VLAN, o a través de un router, que es como ustedes lo tienen en el mapa. Las dos VLAN se conectan o se comunican a través de un router. Con una sola interfaz física, tú puedes tener varias VLANs comunicándose por ahí. Las VLANs se pueden asignar de forma dinámica o estática. Lo más común es que sea de forma estática. Significa que yo puedo ir a un switch y decirle, mira, el puerto 1, el 6 y el 7 son de la VLAN 3. El 8 y el 9 son de la VLAN 4. Y los demás son de la VLAN 1. No tengo que hacer nada porque todos están en la VLAN 1 por defecto. Eso es hacerlo de forma estática. Eso es lo más normal. De forma dinámica, lo que pasa es que eso es se usa en lo que se llama NAC. ¿Sabe lo que es un NAC? No, ¿No han profe. visto? No. Eso es Network Access Control. Eso es un equipo que uno usa en seguridad para vigilar los puertos, cosa de que no todo el mundo tenga acceso a la red local. Entonces yo con un NAC, yo le puedo decir, mira, si esta MAC address no es mía, no es de las MAC address que yo tengo registradas aquí en mi empresa, no le des IP o bloquea ese puerto. También puedo hacer, en vez de bloquearlo inmediatamente, yo puedo decirle no. Cuando una MAC address se conecte a un puerto y no esté dentro de la lista de MAC address que se pueden conectar, mándalo a una VLAN de cuarentena, donde no va a tener acceso a tal cosa o lo que sea que tú definas. Entonces, para tú mandarlo a esa VLAN, tú lo estás haciendo de forma dinámica. Tú estás asignando, tú pasaste ese puerto que estaba en la VLAN 1 o en la VLAN X, la que sea, a una VLAN específica que tú quieres tratar diferente. Por eso es que decimos que se puede asignar de forma dinámica o estática. Ya dije que cada VLAN va a tener su propio segmento de red, o sea, su propio direccionamiento IP. Un puerto solo puede pertenecer a una VLAN. O sea, usted cuando asigna un puerto, lo asigna a una VLAN X. En Cisco, el comando es switch port. Entonces, tú tienes primero que definirlo. Los puertos se definen en dos modos. Modo acceso o modo tronco. Modo acceso significa que ahí lo que va es un equipo final, un teléfono, una computadora, que va a estar en una VLAN específica. Recuerden que solamente un puerto puede estar en una sola VLAN.
Entonces tú le dices, bueno, el puerto 3 va a ser modo acceso y va a pertenecer a la VLAN 4. El otro modo en que puede estar el puerto es el modo tronco. Y modo tronco se usa cuando por ese puerto van a pasar tráfico de muchas VLAN diferentes. Por ejemplo, en el caso de ustedes tienen una conexión entre el router y el switch. Esa conexión entre el router y el switch, ese puerto que va al switch, tiene que ser modo tronco, porque por ahí van a pasar muchas VLAN diferentes. Entonces, muchos tráficos de VLAN diferentes. Entonces, ese puerto en específico, el que va conectado al router, tiene que ser tronco. Igual, si se conecta a otro switch, si en el otro switch van a haber otras VLANs, pues también esos dos puertos de esos dos switches que se comunican tienen que ser modo tronco. Dos puertos que estén en diferentes VLANs no pueden comunicarse directamente, lo que les comentaba. Tienen que hacerlo a través de un router o, si el switch es capa 3, pues interVLAN. Y ya lo dije. Los tipos son las VLAN normales, que son del 1 al 1005, es el ID. Y las extendidas, que van del 1006 a 4024. Hay otra que se llama nombradas, que es que tú le pones un nombre, que dice VLAN contabilidad. Por poner un ejemplo. Este es un ejemplo clásico del uso de VLAN. En la telefonía IP se usa mucho la VLAN porque la telefonía IP introduce mucho broadcast. Entonces, para mantener el broadcast separado, el broadcast que genera la voz de la data, lo que normalmente se hace cuando se hace una implementación de telefonía IP es que los teléfonos IP se asignan a una VLAN aparte. Normalmente la VLAN 2, que se le llama la VLAN 2. Y ahí van a estar la PBX, donde esté, el teléfono y eso. Las PC y todo lo demás sigue estando en la VLAN de datos. Entonces, ¿cómo se conecta? El teléfono tiene dos puertos, llega uno, se conecta a la red y por el otro se conecta entonces a la PC. A nivel de datos, los datos que van tagueados hacia el teléfono se quedan en el teléfono y los que van tagueados hacia la PC llegan a la PC. A nivel lógico. Este es lo que ustedes tienen en el mapa. Ustedes tienen un router que está conectado mediante un solo cable al switch. Y este switch tiene dos VLAN. Y tiene puertos que están asignados a una VLAN y a otra VLAN. Fíjense que este puerto, ¿cómo yo dije que tiene que ser ese puerto? ¿Tronco o acceso? Tronco. Tronco. ¿Y estos cómo tienen que ser? ¿Tronco o acceso? Acceso. Acceso. Y fíjense que cada VLAN tiene un segmento IP diferente. Fíjense que una es la 10 y la otra 192.11.8. Uno es la VLAN 10 y otro es la VLAN 20. Esto es más o menos como ustedes lo tienen. En el router se configura este puerto, ese gigabit Ethernet, va a estar configurado. Lo que tienen que hacer es prenderlo, darle no shutdown y luego crear una subinterfase. ¿Cómo se crea una subinterfase? Tú le dices interjet, por ejemplo, en este caso, interface GE 0/0.1 y están creando la subinterfase 0/0.1 y ahí no se le pone el IP, sería la 10, en el caso de la VLAN 10, la 10.1.1/24 y le ponen encapsulación y ahí eligen el tipo de encapsulación. Normalmente va a ser 802.1Q y el número de la VLAN, que en este caso será la 10. Para hacer la otra, entonces usted le dice interface gigabit Ethernet 0/0.2 con la IP 192.11.801/24, encapsulation 802.1Q20 y le está asignando a la VLAN 20. Entonces, tú vas a tener dos subinterfaces. Cada una de esas subinterfaces va a ser el gateway de cada VLAN. No sé si entendieron, pero es ese. Entonces, después ahorita,
en la grabación lo pasito. Aquí tenemos, fíjense, cada color significa que es una VLAN diferente, están asignados a puertos diferentes, tienen segmentos de red diferentes y al final pasan todos por un tronco. Ese switch, en este caso, ese puerto está configurado como modo tronco. Aquí, ¿quién me dice? La VLAN rosada, ¿con qué se comunica en el switch B? Con la rosada, con VLAN 01. O sea, con VLAN 1. Exactamente. Cada VLAN en ese caso solo se puede comunicar con la otra del otro switch del mismo color, porque son de la misma VLAN. Como no hay nada que haga inter-VLAN, ahí solamente se pueden comunicar rosada con rosada, azul con azul, verde con verde. Y pasan todas a través de ese puerto tronco. ¿Se entiende? Yes. Aquí ese es el campo que se toma para hacer el tagging, o sea, el etiquetado de las tramas. Es el 802.1Q, el tag, que está formado por esos 4 bytes. Primero 2 bytes es el protocolo, el ID de la etiqueta, y los otros 2 bytes son para definir la prioridad, el indicador canónico y el ID de la VLAN, que son 12 bits. Aquí lo que quiere decir esta gráfica es que entre el switch y el equipo que esté aquí, ese tráfico ahí no va etiquetado, porque no es necesario. O sea, para comunicar este equipo con el switch, no es necesario etiquetar los paquetes. Usted ve que dice on tag, no están etiquetados. Este está en el puerto 3 y este está en el puerto 2. No necesita ser etiquetado. Si ese paquete va para el router, sí necesita ser etiquetado, porque en el router yo tengo que saber a qué VLAN pertenece. Entonces, como necesito saber a qué VLAN pertenece, el switch tiene que taguear ese tráfico, ese trama, con la VLAN correspondiente. Entonces, por ejemplo, algo que va así en azul, lo etiqueta con la VLAN 20, y el tráfico que va en verde lo etiqueta con la VLAN 30, para que el router haga lo que tenga que hacer con ese tráfico. Pero ya sabe a qué VLAN pertenece. ¿Está claro eso? Otra vez, este IDN 1, ¿qué tipo de tronco es? ¿Qué tipo de puerto es? Ya le dije la respuesta. El líder N1 es un puerto troncal. Exactamente. Bien, estos son 2 protocolos propietarios de Cisco que sirven para que las VLANs entre los switches Cisco se comuniquen. Está el BTP, el Trunking Protocol, que anuncia el estatus de una nueva VLAN creada o el estatus de un tronco, si se cae, si no se cae, etcétera, etcétera. Y está el DTP, que es más o menos lo mismo, pero tiene la capacidad de habilitar cuando sube o baja un tronco, principalmente cuando sube, pues habilita el tronco o cambia la modalidad del tronco, lo puede detectar, por ejemplo, si los troncos pueden tener varias formas, varios modos de trabajar. Uno de ellos se llama desirable, lo ven aquí abajo, desirable. Entonces, desirable, cuando está configurado desirable, él se va a adaptar dependiendo de los mensajes de TCP que vengan. Si yo tengo en un lado desirable y de aquel lado el tronco sube, o sea, se activa porque lo conectaron, el protocolo me envía que subió, entonces como está este desirable, él lo sube de este lado y lo activa también de este lado para que se puedan comunicar. Pero esos son protocolos propietarios de Cisco. Y eso es en cuanto a VLANs. ¿Preguntas? No. Entonces vámonos con la virtualización. Vamos a ver definiciones, vamos a ver la ventaja y desventaja, vamos a ver cuáles son los supervisores, vamos a ver algo de cloud computing
Vamos a ver cuáles son los tipos de implementaciones de cloud más comunes. Entonces, para ustedes, ¿qué es virtualizar? Es cuando un servicio que se puede ofrecer de manera física se coloca en la nube. ¿Qué más? No se maten por contestar. ¿Qué es virtualizar? ¿Qué es virtualizar? Vamos a ver. Hello, hello. No tiene el efecto del grillito ahí de... Pero si yo le digo quién quiere una hamburguesa gratis, yo no me dice. Yo, Vamos a ver. ¿Qué es virtualizar? ¿Qué es lo que yo consigo cuando virtualizo? Cha, 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 chan. Cha, es cha, que, cha, o cha. sea, por ejemplo, lo que dijo Luis, o sea, define prácticamente lo que es la virtualización también. Es como se puede también eh, ay, se me fue la idea. Olvídalo. Bueno, vamos yo. Pero lo de Luis está bien. Virtualizar no es más que yo tomar algo que está en el mundo análogo, en el mundo real, y llevarlo a lo digital. Tan simple como eso. Lo que sea. Yo puedo virtualizar prácticamente lo que sea. Podemos virtualizar un servidor y eso con 3 clics tú lo haces. O sea, hay herramientas de VMware que tú agarres ese servidor con un agente instalado y así mismo como está, te lo lleva y lo virtualiza. Claro, dependiendo de la capacidad de que tú tienes. Si tú tienes todas las capacidades, lo virtualiza igualito. Si tienes 128 GB de RAM, 128 GB de RAM virtualizado. Si tiene 2 CPU, pues 2 CPU virtualizados. Igualito. Y el mismo comportamiento del hardware y todo. Se puede virtualizar un switch, un router, almacenamiento, todo se puede virtualizar. Prácticamente todo. Vamos a ver. No voy a poner esa diapositiva. Díganme ustedes, ¿qué ventajas le ven ustedes a virtualizar? ¿Qué yo gano cuando virtualizo? Bam, 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 bam. Ajá. Diría, profe, que aprovechar los recursos de un sistema y el ahorro de espacio a nivel de espacio físico. Sí, se ahorra mucho espacio físico. ¿Qué más? Accesibilidad. Cuando yo ahorro espacio físico, también ahorro. Estás O sea, ¿qué significa tener un hardware físico encendido? Consumos Exactamente, energéticos energía, por calor, aire, por UPS. ¿qué más? Claro, esa es una de las grandes ventajas. O sea, yo puedo probar cosas. Imagínense que van a probar una nueva aplicación, pero que la aplicación corre en un servidor que tenga tantos gigas de RAM. Pero, o sea, salir a comprar un servidor con esos gigas de RAM, con ese almacenamiento, y si no sirve después lo que tú probaste, ¿qué tú haces con ese servidor? Te lo comes con yuca. Si tú tienes donde virtualizar y ponerle las capacidades que esa aplicación requiere, tú lo virtualizas y si funciona bien y si no, ya tú sabes, vuelve para atrás, lo borra el servidor.
¿Qué más? Vamos a ver la ventaja. Ahorro de espacio, ya lo mencionaron. Cuando tú virtualizas, si tú tenías 30 servidores, tú lo puedes todos en un solo hardware, un host. Claro, en producción no es que tú tengas un que tú tengas host por redundancia, pero de todas maneras estás ahorrando espacio porque ese servidor de cables con varios gabinetes, tú fácilmente con un gabinete resuelves. Ahorro de energía, esos equipos físicos pues están consumiendo energía. Entonces tú en vez de tener 30 consumiéndote 30 watts, 30 kilowatt hora, pues tú vas a tener uno o dos consumiéndote 15 kilowatt hora. O sea que como quiera también estás ahorrando. Facilidad de despliegue. Yo puedo tener un sistema operativo así de rápido. Así de rápido. Como comentaban, si voy a hacer una prueba, pues yo pongo ese servidor en unos minutos. No tengo que esperar días para comprar un servidor, meses para que llegue, etc. Facilidad para los entornos de DRP y tiempo de respuesta menos. De DRP es Disaster Recovery Planning. O sea, yo puedo tener un data center virtualizado en la nube y puedo irme a ese data center, puedo hacer ejercicio, irme, mire, el fin de semana vamos a un ejercicio yéndonos a data center alterno que está virtualizado, nos vamos, operamos allá, vemos que está todo bien, volvemos para atrás y el lunes estamos todo el mundo otra vez bien. Administración global y centralizado. Desde una sola consola yo puedo manejar prácticamente todos los dispositivos que puedan existir en una empresa que están virtualizados. Y rápido aprovisionamiento. Por ejemplo, Citrix tiene una funcionalidad que se llama Presentation Server, donde tú tienes equipos virtualizados, por ejemplo, máquinas para usuarios. Entonces, los usuarios, tú tienes un usuario en web. ¿Qué pasa si ese usuario tiene Windows XP y tú quieres cambiarlo a Windows 7 o a Windows 8 o a Windows 10 o lo que sea que tú quieras cambiarlo? Y tú estás aquí en Santiago, ¿qué pasaría? Si es físico, tiene que coger vehículo, ir a Higüey con el sistema operativo y cambiar todo manualmente. Exactamente. Sin embargo, con esta herramienta de Citrix, tú tienes máquinas que son terminales, no sé, no diría tontas, pero se llaman thin clients, clientes ligeros, thin clients, que es un aparatito pequeñito que no tiene disco, lo que tiene es un CPU, un poquito de memoria, una interfaz HDMI o VGA para tú conectar un monitor. Entonces eso se conecta a mi central, donde yo tengo mi host con mis máquinas virtuales. Entonces cada usuario se conecta a una máquina virtual. Entonces, ¿tienen Windows XP? Ok, miren, el lunes van a tener todo el mundo Windows 10. Entonces yo agarro, apago todas las máquinas, creo toda mi máquina virtual en Windows 10, se la asigno a cada quien y el lunes cuando ellos prendan tienen su máquina en Windows 10. Y no tengo que ir a ningún lado. Que alguien me dice que está lenta la máquina. Tu problema de memoria, que tú tienes solamente 2 GB de memoria. Vamos a ponerte 8. Dame un segundito. Apaga la máquina virtual, le agregas los GB de memoria que tú quieres. Obviamente tienes que tener eso disponible en el host. La enciendes y cuando el usuario se conecta, ya tienes 8 GB. No tienes que mover. Por eso es rápido el aprovisionamiento. Igual si quieres más CPU o si quieres más disco duro. Todo eso puedo aprovisionarlo de forma rápida y de forma centralizada. Preguntas. No hay. Bueno. Desventajas. Bueno, mayor costo al inicio. ¿Por qué? Porque si usted tiene varios servidores que le suman 200 megas de RAM, pues usted tiene que poner por lo menos 2 equipos, cada uno con 90
GB de RAM o 200 GB de RAM. Si va a usar 2 teras de disco, pues usted va a tener que tener todo eso teras disponible en su host para virtualizar. O sea que el inicio, ese host que va a soportar todos esos servidores virtuales y esas máquinas virtuales, tiene que estar bien vitaminado en cuanto a recursos. Tiene que tener mucha memoria, tiene que tener, bueno, el espacio normalmente es una caja de disco, pero una caja de disco cuesta dinero. Entonces tú vas a tener que tener tu caja de disco con mucho espacio, muchos discos ahí. O sea que el costo inicial es bastante alto. Y además que tú tienes que replicar eso. O sea, tú en producción, en un entorno de producción, tú no puedes tener un solo host con todas esas máquinas virtuales. ¿Qué pasaría si ese host se apaga? Se cayó todo lo que te conectó. Exactamente. Se fue la empresa. Entonces tú no puedes tener todos los huevos en una sola canasta. Entonces en un ambiente de producción, normalmente se tienen 1, 2 o 3 o más hosts que funcionan como redundancia. Se cae uno, pues las máquinas se mueven automáticamente al otro host. Bueno, realmente no residen en el host, sino que residen en la caja de disco. La administración se va a mover para otro host. El rendimiento es menor, es un poquito menor en la virtual. Si usted agarra un servidor físico y agarra el mismo servidor, pero en virtual, aún teniendo la misma memoria, la misma CPU y de todo, pues el virtual va a desempeñarse un poquito peor, porque tiene tareas que tiene que hacer adicionales que no lo haría el host físico. Entonces, el rendimiento va a ser un poquito menor. Y depende del hardware, o sea, todos tus equipos, todos tus máquinas van a depender de dónde estén residiendo. Como le decía ahorita, si se apaga el host, pues si tienes uno solo, fuiste a pique. Ahora bien, para virtualizar, lo que hacemos es usar lo que se llama una VMM o Virtual Machine Monitor o hipervisor, que es como comúnmente se le conoce, hipervisor. Hay 2 tipos de hipervisores, el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el hipervisor que es completamente, o sea, el software de hipervisor controla todo el hardware. O sea, tú instalas el hipervisor en el hardware completo. O sea, tú inicias, es como si ese fuera su sistema operativo. Por eso se llama bare metal. Y el tipo 2 es como usted usa, por ejemplo, VMware Workstation. O sea, tú tienes tu máquina, tu Linux o tu Windows, y entonces encima de tu máquina, de tu sistema operativo, tú instalas el VMware Workstation o el VMware Player o el VirtualBox, lo que tú quieras. Y entonces ahí virtualizas. Entonces eso es tipo 2. Diferencia. Fíjense que en el hipervisor tipo 1, yo tengo abajo el hardware, ¿verdad? Instalo en el hardware, inicio con el hipervisor, y el hipervisor va a ser mi sistema operativo. Y entonces en el hipervisor yo virtualizo las máquinas. Cada una va a tener sus aplicaciones, su sistema operativo y su hardware virtualizado. Sin embargo, bueno, algunos ejemplos de tipo 1, tenemos el KVM de Linux, el VMware ESXi, que es gratuito. Ustedes pueden bajarlo e instalarlo en una máquina. Es bueno que punchen, que prueben. Es gratuito. VMware te cobra es cuando ya tú necesitas otro host, cuando tú quieres migrar máquina y cosas así. Pero la versión normal es gratuita. Citrix tiene el Zen Server. Microsoft tiene el Hyper-V. En los hipervisores tipo 2, como les decía, tenemos el hardware real. O sea, tenemos un sistema operativo, que es el host, su máquina, su laptop. En tu hardware de la laptop. Tu sistema operativo, tu Windows o tu Linux. Y encima de eso, entonces tú instalas el software de virtualización.
Ahí tenemos el VirtualBox, tenemos VMware Workstation, QEMU y Virtual PC de Microsoft, que nunca ha de pegar, ni va a despegar. ¿Preguntas hasta ahí? No hay. Aparentemente no hay. Miren, así es que se implementa como debería implementarse la virtualización. O sea, tú no agarras un host y ahí dentro le pones el almacenamiento y virtualizas en un solo host, porque estás poniendo todos los huevos en una sola canasta. Si se apaga ese host, se fue todo a pique. Entonces, lo que tú haces es, tú tienes varios hosts, en este caso hay 3, Physical Server 1, Physical Server 2, Physical Server N. Entonces, donde van a residir tus máquinas virtuales es en este almacenamiento compartido, que va a ser posiblemente una caja de disco, como ese ejemplo. ¿Por qué? Porque como es compartido, los 3 equipos lo ven ese almacenamiento al mismo tiempo. Entonces, en ello lo que tú vas a tener es, por ejemplo, VMware ESXi en cada uno. Y ellos son los administradores de las máquinas virtuales. Pero la máquina virtual está en el almacenamiento, está en la caja de disco. ¿Qué pasa si se apaga uno de ellos? ¿Qué pasa con la máquina virtual? Exactamente. Como la máquina no está en el servidor, sino en el almacenamiento compartido, los otros servidores lo van a seguir viendo y la pueden, y ahí es que donde SXI te cobra. Ah, mira, tú quieres que automáticamente se apague un servidor que está administrando 30 máquinas, esas 30 máquinas la administre otro. Ah, pues págame $7,000. Entonces ahí tú tienes que licenciar para eso. No necesariamente. Sí, ahí voy. No necesariamente. Lo ideal, o sea, si tú vas a tener un entorno donde tú vas a tener 2 equipos físicos, o sea, cada uno debería estar configurado para soportar la carga del otro. ¿Entiendes? O sea, imagínate que tú tienes 30 máquinas virtuales, ¿verdad? Tú tienes 30 máquinas virtuales. Tú dices, bueno, yo voy a manejar 15 en el servidor 1 y 15 en el servidor 2. Pero a nivel de recursos, los dos deberían soportar las 30 máquinas. ¿Me sigue? Porque la idea es que si se cae uno, el otro migre en la máquina para el otro lado y él siga manejando las 30 máquinas. Entonces, a nivel de CPU, de memoria y almacenamiento, y almacenamiento no, pero de CPU y memoria, él debe ser capaz de manejar todas las máquinas. Si tú tienes 3, pues cuando tú tienes que dimensionar, ¿para qué tú quieres dimensionar? ¿Para que 2 se hagan cargo de una o para que uno solo pueda soportar en caso de una catástrofe la carga de las 3? O sea, ahí tú puedes decir, no, yo voy a asumir que el escenario peor va a ser que se va a caer uno y yo voy a dimensionar cada uno para que soporte la carga de otro que se fue, pero no para la carga de 2. O tú puedes decir, no, en el peor de los casos, el peor escenario que se caigan 2, pues yo voy a dimensionar cada uno para que soporte la carga de esos 2. ¿Me siguen? Pero, como te dije, no necesariamente ellos se deben configurar. Sí, tú puedes configurar que no te soporte nada, pero tú no estás haciendo nada, tú no estás haciendo redundante. No lo estás haciendo bien si lo haces así. Bien, vamos con computación en la nube o cloud computing. Cloud computing es básicamente ofrecer servicios, recursos de computación a través de Internet. O sea, yo voy a ofrecerte cosas relacionadas a la computación, almacenamiento, procesamiento,
seguridad, enrutamiento, hay un sinnúmero de servicios a través de la red, que es la Internet. Puedo ofrecerte virtualización de hardware, puedo ofrecerte sistema operativo, puedo ofrecerte servidores, puedes solamente ofrecerte storage, solamente puedo ofrecerte funciones. O sea, hay servicios, por ejemplo, Amazon tiene servicio de funciones, que tú le mandas un dato y él te devuelve el resultado, y eso es un servicio. O te procesa una transacción X, o que te interprete un SQL, cosas de ese tipo. Entonces, hay tres formas de implementar. Bueno, estas son las más comunes, hay varias, pero estas son las tres más comunes. Formas de implementar el cloud. Una se llama Infrastructure as a Service, IaaS. Otra se llama Platform as a Service, o PaaS. Y otra se llama Software as a Service, o SaaS. Vamos a ver la diferencia entre Infrastructure y Platform, porque entiendo que Software as a Service está muy claro. ¿O no? ¿Tienen alguna duda con Software as a Service? Como que lo vamos a ver. Miren, Infrastructure as a Service es infraestructura como servicio. Significa que yo como cliente, yo voy a elegir desde el hardware hasta todo. O sea, lo más bajito va a ser el hardware y lo final va a ser sistema operativo. O sea, cuando yo hago Infrastructure as a Service, yo, por ejemplo, Amazon WS, que es un proveedor de IaaS, y yo digo, mira, Amazon, yo quiero un servidor que tenga 4 CPU, quiero que tenga 64 GB de RAM y quiero que tenga 2 teras de disco. Ah, pero eso te va a costar tanto, no importa, pónmelo ahí. Entonces, después yo quiero que eso tenga Linux o que tenga Windows Server 2022. Ah, pero también agrégamele SQL, el combo que viene de Windows y SQL Server 2019. Entonces tú ahí lo inicializas y ya ahí tú tienes tu hardware y tu sistema operativo. Y en ese hardware y ese sistema operativo tú puedes instalar lo que a ti te dé la gana después de eso. Obviamente tú vas a pagar, dependiendo del tipo de modelo que tú elijas, por hora, lo apagas, solamente bueno, parte de lo que es cloud computing es que tú pagas por lo que tú usas. Esa es la principal diferencia del cloud. Entonces, tú tienes ese servidor completo, o sea, y tú puedes después modificar eso. Tú dices, bueno, yo ya 4 CPU no me dan, o 64 GB de memoria ya no me dan. Vamos a subirle a 128. Y lo subes a otro hardware y tienes otro hardware. Eso es Infrastructure as a Service. ¿Qué diferencia tiene con Platform as a Service? Platform as a Service, tú no tienes control de la parte de hardware, tú no tienes control de la parte de atrás, sino que tú contratas un servicio, qué sé yo, una plataforma que hace prueba de estrés o prueba de penetración para seguridad, o que es una suite de programación web. O sea, lo que está detrás, tú no lo manejas, ni lo configuras, ni nada, ni tienes control sobre eso. Tú no sabes si atrás de ese servidor hay 10 gigas, 8 GB de RAM, si hay 2 CPU, tú no sabes nada de eso, ni te importa, ni te interesa tampoco. Sino que lo que tú quieres es el servicio que está de frente a ti, que es lo que tú quieres. Y por último está el Software as a Service, que es una suscripción que tú haces para usar un software cualquiera. Entonces vamos a ver los ejemplos más comunes. Miren, esto es cuál es el control que tú tienes. En el IaaS, tú tienes el control desde el server. En el middleware ya solamente tú tienes aplicación, y en el SaaS todo te lo da el proveedor. ¿Cuáles son los proveedores de IaaS? Amazon Web Service, AWS, Microsoft Azure, Google Compute Engine, CenturyLink. En PaaS tenemos los mismos dos de arriba, y Cloud Foundry y OpenShift. OpenShift es un software para virtualización, que tú puedes crear tu propia nube con eso. Igual que otras tantas soluciones de código abierto.
Aplicación Software as a Service, Office 365 es el más común. Microsoft Dynamics, el Google Suite y ServiceNow, que es de tickets. Fíjense acá, en los modelos de servicio, tengo IaaS abajo, tengo PaaS en el medio y tengo SaaS arriba. Y creo que ahí terminamos. ¿Preguntas? No. Pues nada. Si no me preguntas, see you later. Buenas noches. Bye bye. Pongan disponible la grabación. Bye bye.